¿Quién no ha tenido alguna vez un resfriado? Todo el mundo, ¿verdad? Más de uno normalmente. Y a que adivino algo que habéis dicho más de una vez. Me lo has pegado tú, ¿verdad? Somos así como muy de acusar al de al lado. Eso va con nosotros. Bien, obviamente encontrar si esa persona ha sido la que nos ha pegado un resfriado queda en una anécdota. Pero ¿qué pasa si son infecciones graves? Ahí más nos vale saber de dónde vienen, por poner soluciones. Así que con esa intención surgió una nueva disciplina médica, la epidemiología. ¿A que no sabéis quién fue el pionero en esto de la epidemiología? John Snow. Sí, John Snow. Yo sé que os suena el nombre porque en algún momento os han hablado de epidemiología, segurísimo. Obviamente no estoy hablando del personaje de Juego de Tronos, así que borremos, ¿vale? Esto fue en 1854. Hubo 2 epidemias de cólera en Londres y ese año empezó la tercera. El doctor John Snow decidió investigar qué estaba ocurriendo, ya que tenía la sospecha de que el causante de la enfermedad se transmitía a través de agua contaminada. El resto de personal, obviamente, no pensaba lo mismo, así que decidió probar su hipótesis. Para ello, decidió representar sobre un mapa cada uno de los casos que habían ido produciéndose. Murieron 500 personas en 10 días, así que era necesario ponerse a ello. Se dieron cuenta de que todas se concentraban alrededor de una bomba de agua. El doctor Snow decidió pedir que la manivela fuera inutilizada y no hubo más casos. Este pequeño ejemplo me sirve para que veáis cuáles son los principales elementos que necesitamos conocer cuando estudiamos lo que llamamos un brote epidémico. En primer lugar, necesitamos conocer el microorganismo que ha producido la enfermedad. Aquí fue Vibrio cholera. En segundo lugar, importantísimo, la fuente de infección, la bomba de agua. Esta es la real, no es cualquier bomba. Luego, necesitamos también conocer la distribución, el grado de distribución geográfica de los casos y luego tanto el número de casos como la cantidad de personas que han muerto por culpa de la infección. Bien, este caso parece sencillo, solo ha habido una fuente de infección y además sabemos que el microorganismo no se transmite persona a persona. Pero, ¿qué pasa si necesitamos saber más? Si el mapa no es suficiente. Para ello, se han desarrollado nuevas técnicas, que son las de la epidemiología molecular, aquí ahora con apellido y todo. Y el molecular viene de que estudiamos una molécula en concreto, la del ADN. Para ello, os voy a enseñar otro ejemplo que os permita tener una idea de a qué me estoy refiriendo. Y os tengo que presentar otra bacteria. En este caso es la Legionella, porque obviamente en nuestro país el Vibrio cholera o la enfermedad de cólera no es un grave problema. Sin embargo, tenemos otro tipo de bacterias que sí de vez en cuando son habituales y nos producen algún que otro problemilla, como puede ser la Legionella. Hubo un brote en Alcoy en el año 2009 que les tocó investigar a mi grupo y que fue algo bastante extraño. Resultó que había una serie de personas de un vecindario de Alcoy que enfermaron por culpa de la Legionella, con una neumonía. Y lo que utilizaron las técnicas moleculares era estudiar pequeños fragmentos de ADN que permitieran distinguir la variante de Legionella de los pacientes de la de las fuentes de infección habituales, como pueden ser duchas o aspersores. Decidieron aplicar esas técnicas y se dieron cuenta de que la genética decía que no era la misma que la que solían encontrar en estos sitios. Tuvieron que seguir investigando, porque claro, había que encontrar la fuente de infección. Así que sospecharon de una máquina que había estado trabajando por la zona, una fresadora. Esta máquina lo que hace es arañar el asfalto y en el proceso utiliza agua. Buscaron Legionella en los tanques de agua de esta fresadora. Se dieron cuenta de que no solo estaba, sino que la genética confirmaba que era exactamente la misma que la de los pacientes. Que resultó que la bomba de agua no tenía los tanques clorados y las temperaturas veraniegas, pues ya se sabe, y se multiplicó la Legionella. Cuando trabajó en el vecindario, dispersó por medio de aspersores de agua, la Legionella por el entorno. Pero ahora hemos visto que utilizar un mapa y recurrir a
a la genética con pequeños fragmentos, solo un pequeño porcentaje del ADN puede ser útil. Pero ¿qué pasa si esto no es suficiente? Pues en ese sentido hay una subdisciplina de la epidemiología molecular que es la epidemiología genómica. Yo prometo que no hay muchas más palabras, ¿vale? La genómica, al final, es una variante de la molecular porque realmente seguimos estudiando el ADN. Lo que pasa es que lo estudiamos al completo, todo el genoma. ¿Y qué es lo que hacemos? Cogemos la bacteria, extraemos su ADN, lo rompemos en millones y millones de trozos que serán leídos por los aparatos que veis ahí, que son los secuenciadores. Al final, los secuenciadores traducen esto a letras que pasarán a nuestro ordenador. Pero esto es un gran puzzle. Nosotros necesitamos reconstruir de nuevo el genoma. Obviamente esto no es algo sencillo. Imaginaos un puzzle de 2 por 2 kilómetros en pequeñas piezas de 10 por 10 centímetros. Complicado. Millones y millones de piezas, muchas de ellas repetidas. Necesitaremos herramientas bioinformáticas. Pero no me voy a extender ahí, es demasiado técnico. Os voy a enseñar un ejemplo de cómo esto puede aplicarse y puede ser determinante. Pero para eso os tengo que introducir a mi compañera de aventuras los últimos años, que es la Pseudomonas aeruginosa. Esta bacteria tiene la particularidad respecto a las otras dos que sí que se puede transmitir persona a persona, así que puede ser más difícil. No solo eso, sino que en microbiología le llamamos un patógeno oportunista. Quiere decir que mientras estamos sanos, ella está ahí, nosotros aquí, no hay ningún problema, pero como estemos enfermos y haya una bajada de defensas, la podemos liar mucho. Y además produce infecciones muy variadas, desde infecciones urinarias hasta neumonías. No solo eso, sino que suele acumular bastantes resistencias a antibióticos. Esto quiere decir que puede ser muy complicada de tratar. Y además es una frecuente visitante dentro de los hospitales. Así que imaginaos lo necesario que es que la controlemos. Pues bien, he escogido un caso sencillo que se publicó el año pasado sobre un hospital de Londres, de Reino Unido. Vamos, pongamos Reino Unido, no vamos a liarla. Y no porque esto no se haga aquí, quiero aclarar, esto lo hacemos aquí, pero he preferido irme fuera y escoger algo que sea perfectamente ilustrativo y más sencillo. En este caso fueron 4 pacientes que tenían infección por aeruginosa y habían pasado por la UCI. No habían coincidido en el tiempo. Tan solo pasaron por ahí a lo largo de 5 meses. Nosotros, cuando estudiamos un brote, lo que nos llama la atención es que haya un alto número de casos en un breve periodo de tiempo y en un sitio en concreto. Os podéis imaginar que 4 casos en 5 meses no es especialmente llamativo. Sin embargo, los especialistas se dieron cuenta de que estas bacterias tenían una resistencia muy concreta a un antibiótico que les preocupaba especialmente y que no era habitual. Así que decidieron investigar. También se acordaron de que habían sido previsores y había 2 pacientes con unas infecciones por aeruginosa muy parecidas del año anterior. Así que decidieron sumarlas al estudio. Por si acaso se tratara de un brote, que no se podía asegurar, buscaron por las diferentes áreas del hospital a ver si encontraban aeruginosas. Y encontraron aeruginosas en 6 sitios. Desde una máquina de hielo, la entrada a la UCI, el sumidero de un lavabo y 3 camas de la UCI. Cuando decidieron aplicar técnicas moleculares básicas, como algo parecido a lo de Alcoy, un poco más básico incluso, que utiliza solo un pequeño porcentaje del ADN, se dieron cuenta que solo podían agrupar a 2 de los pacientes con la aeruginosa de una de las camas. Vale, hasta ahí muy bien, pero ¿y qué pasa con el resto? Cuando miraron en todo el genoma, vieron el cuadro completo. Al final, lo que tenían eran 3 aeruginosas diferentes, agrupadas en grupos de 2 pacientes. Y cada una podía venir de un sitio distinto. Ya os digo que en aeruginosa es algo más complicado porque la podemos encontrar en muchos sitios, incluso en nosotros mismos. Así que confirmar que es el foco de infección es algo más complicado. Pero ya vemos que tenemos 3 aeruginosas distintas, por lo tanto estamos hablando de 3 brotes diferentes. No solo eso, sino que además los pacientes del año anterior tienen las mismas aeruginosas que los de este año. Eso, a tanto tiempo vista, sería casi imposible de ver si no lo sospecháramos, y menos sin aplicar la genómica. Así que, en un mundo en el que cada vez más nos acercamos a no tener antibióticos, la prevención, primero utilizando la vacunación
y después aplicando herramientas de epidemiología genómica pueden marcar la diferencia. Así que yo lo dejo aquí. Pero os aviso de una cosa. Nosotros sí podríamos saber si sois los culpables del resfriado del de al lado. Muchas gracias.